Floricanto presenta. Número 508 del compendio del Catecismo. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de los bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Como veis, una lista amplia. Podríamos decir que hay muchas formas de robar. Esta lista tan amplia que aquí se describe en el punto 508, hay que decir que hay muchas formas de robar, algunas hoy en día muy sofisticadas, sofisticadas. Bueno, en primer lugar, la palabra robo aquí le hace un matiz, dice, se prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad del dueño. ¿Por qué dice eso de contra la razonable voluntad del dueño? Hombre, porque en la doctrina social de la Iglesia no se considera robo el que alguien en una situación de máxima y extrema necesidad, si no tiene la capacidad de poder recurrir a otras formas para poder llevar a la supervivencia en su vida. Por ejemplo, imaginémonos una madre que no tiene posibilidades para dar de comer a sus hijos, pues si no tuviese otro remedio que coger de los bienes del vecino, de la huerta del vecino, pues la moral católica habla de que en ese caso no se está hablando, estrictamente hablando, de un robo. ¿Por qué? Porque por eso se hace aquí este matiz. Se hace el matiz de la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad del dueño, porque no es una voluntad razonable el que alguien, pues en su huerto, por poner un ejemplo, tenga una serie de alimentos cuando en la casa de al lado alguien se está muriendo de hambre. Bueno, hecho ese matiz, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia desde los primeros siglos, siempre se afirmó esto que acabo de decir. Luego aquí viene una descripción que es muy interesante sobre cuáles son las formas diversas, algunas muy modernas, ¿no?, de robo. Bueno, una muy tradicional que viene en la Sagrada Escritura, en muchos pasajes, es los salarios injustos. Eso forma parte también de la tradición del Antiguo Testamento, cuando los profetas achacan, ¿no?, ese pecado de los salarios injustos. Es no retribuir debidamente el esfuerzo del trabajo, es una manera de robar, porque estoy recibiendo de alguien un esfuerzo que no es proporcional con lo que yo le estoy ofreciendo, con la retribución. Hay una desproporción entre su gran esfuerzo con mi retribución. Me estoy aprovechando de situaciones, de circunstancias, de que existe, por ejemplo, pues igual existe mucho paro, y como hay muchos trabajadores que desearían ser contratados, yo me puedo permitir, puedo recurrir a pagar salarios muy bajos porque tengo la garantía de que estos trabajadores no tienen otro remedio que seguir aquí trabajando, aunque sea con un sueldo injusto. Eso obviamente es una forma de robar. Además de eso también se habla de la especulación artificial. Es verdad que la palabra especulación no es fácilmente concretable, Es decir, la especulación, que es la búsqueda artificial de un beneficio en detrimento de otras personas, ¿no?, de hacer que un bien se revalore, obtenga un beneficio desproporcionado en detrimento del derecho de otras personas. No es fácil en nuestro tipo de economía establecer una línea recta para distinguir lo que es especulación de lo que es un beneficio legítimo, pero creo que es importante que exista en nosotros el discernimiento de cuando un beneficio pasa una línea que ya pasa a ser una especulación injusta.
Me parece también muy importante hablar de la economía sumergida. La economía sumergida se entiende pues, por aquella que, aquella forma de, bien sea pues, pagos que evitan los impuestos, facturas que no están emitidas legalmente, debidamente, intentando pagar los impuestos. Cuando alguien tiene un tipo de economía sumergida, está siendo injusto con los demás. Porque claro, si los demás están pagando unos impuestos para contribuir al bien común de la sociedad y yo no lo hago, estoy siendo injusto porque yo me beneficio de los servicios sociales de un Estado y no estoy, y no estoy también contribuyendo a ello. Cabría la posibilidad de que en un Estado injusto, en el que existe pues, una desproporción en el peso fiscal, que hace imposible que alguien pueda llevar adelante un negocio cumpliendo todas las prescripciones fiscales sin que eso le lleve a la ruina. En un caso como ese, alguien podría legítimamente incumplir algunas normas, aunque fuese un cumplimiento ilegal, pero podría moralmente llevar a cabo ese incumplimiento cuando no tiene otra forma de poder hacer viable su negocio. Pero también en este caso estamos hablando de un caso extremo al que uno no debe de recurrir, sino únicamente en esa salvedad, ¿no? También se habla aquí de la corrupción que aqueja tantísimas naciones, a veces en las clases políticas, a las administraciones, ¿no? Que es un grave pecado el que alguien pues esté haciendo valer su puesto en un determinado lugar para recibir un dinero a cambio de dar unas prebendas, etcétera. La corrupción es un grave pecado que en el fondo va en detrimento de la justicia social. A veces nos autoengañamos con la corrupción cuando uno recibe, ¿no? Pues una especie de premio por parte de alguien por haberle dado una concesión, por haberle dado... Y cuando dicen, pues yo con esto no he hecho un daño a nadie, obviamente detrás de ese dinero que he recibido, como se dice aquí popularmente en España, bajo manga, con ese dinero que he recibido bajo manga, detrás de él existe un engaño al conjunto de la sociedad y una no competencia legítima con otras personas. Se habla aquí también del abuso privado de los bienes sociales. Uno puede estar abusando de los bienes sociales y utilizándolos para su provecho propio. Imaginemos lo que puede ser que alguien utilice bienes públicos, de coches, de aviones, para su provecho privado. Del trabajo mal realizado, es otro pecado, es otra forma de robar. No solo es que a uno le den un salario injusto, sino que él no trabaje debidamente, que sea un chapucero, que haga mal el trabajo. También eso es una forma de robar. No solo puede robar el empresario no pagando un salario, sino el trabajador no trabajando responsablemente. Y por último dice el despilfarro. Sí, cuando uno despilfarra el dinero, está también pecando contra el séptimo mandamiento, porque se está olvidando de su deber para con los más pobres y necesitados.